¿No les ha pasado que tienen ganas de cocinar algo rico y justamente nos falta un ingrediente? A mí sí, y varias veces. Y justamente es un día que o está cerrado el súper o es muy tarde y uno no tiene ganas de salir, pero les traigo una solución. Voy a hacer 3 videos. Esta es la parte 1 de 3, de todos los ingredientes que podemos sustituir. Empezamos con uno de los ingredientes más usados en la repostería, el huevo. Si se te acabaron los huevos o simplemente quieres hacer una receta vegana, puedes usar 1/4 de taza de puré de manzana o medio cambur machacado, banano o plátano en otros países. Estas opciones te dan la humedad perfecta a los bizcochos, tortas y ponquecitos. Eso sí, ten en cuenta que la torta va a tener un ligero sabor a cambur, así que úsala en recetas donde ese toque no desentone, como por ejemplo brownies de chocolate o panquecas. Ahora la harina de trigo. Es básica en cualquier cocina, pero si se te acabó, tengo la solución para ti. Se puede pulverizar avena en hojuelas hasta que quede como un polvo fino. Es una sustitución medida por medida, o sea, si la receta dice 1 taza de harina, usas 1 taza de avena molida. Es perfecta para galletas, panquecas y hasta para rebozar. Además, eso le añade fibra a las preparaciones. Seguimos con el azúcar glass o azúcar impalpable. Súper útil para decorar postres y hacer glaseados, pero no siempre la tenemos a mano. Pulveriza azúcar blanca con una pizca de maicena en la licuadora por 2 minutos y vamos a tener azúcar glass casera. ¿Y la maicena para qué? Bueno, eso evita que se apelmace. ¿Y qué pasa si se acabó el polvo de hornear? Eso es primordial para hacer crecer nuestras tortas y bizcochos. Podemos mezclar media cucharadita de bicarbonato de sodio con media cucharadita de jugo de limón fresco. El ácido del limón y el bicarbonato crean la reacción química que necesitamos. Un dato importante, apenas mezcles esto con los demás ingredientes, mételo en el horno rápido porque si no, no va a servir. La leche es otro ingrediente súper común para las elaboraciones de postres. Si no tienes o eres intolerante a la lactosa, puedes sustituirla fácilmente. Mezcla 1 taza de agua con 1 cucharada de mantequilla derretida. Eso mantiene el aporte de grasa que necesitan muchas masas para quedar suaves y esponjosas. También podemos usar leches vegetales como la de almendras, soya o avena, en la misma proporción. Ahora, ¿cómo sustituimos la mantequilla? Es importante porque le da una textura a nuestros postres. Si se te acaba, puedes usar aceite de coco en la misma cantidad. Si la receta dice media taza de mantequilla, usas media taza de aceite de coco. Otra opción que me encanta es el puré de aguacate bien machacado, especialmente para brownies. Quedan mucho más húmedos, saludables y con grasas buenas. El aguacate no deja sabor en las preparaciones del chocolate, eso te lo garantizo. Ahora, ¿cómo sustituimos la crema agria y el yogur? Para sustituirlo, mezclamos 1 taza de leche con 1 cucharada de vinagre blanco o jugo de limón. Deja reposar la mezcla por 10 minutos y vas a tener algo muy parecido al suero de leche. Este toque ácido es perfecto para bizcochos, panquecas y hasta para aderezos. ¿Cómo sustituir la miel? Si no tienes o quieres una versión más económica, cocina en partes iguales papelón rallado con agua. En otros países se conoce como panela o piloncillo. Cocina a fuego medio hasta que espese y te va a quedar un almíbar perfecto con el mismo dulzor y textura. Funciona igual de bien en recetas dulces como en aderezos y marinados. En los próximos días subiré la parte 2 y la parte 3, así que pendiente y suscríbete. Y escríbeme en los comentarios qué otro ingrediente quieres que sustituya. Aquí te dejo el video de las medidas y equivalencias en la cocina. Recuerda darme un like y compartir. Nos vemos en estos días con la continuación. Un beso.